Hola, los saludo esperando que vayan progresando muy bien en este curso de aplicando estrategias creativas para el desarrollo de la dinámica grupal. Y bueno, pues yo quiero comentarles, profesores, participantes, un tema que es de mucha importancia para mí explicarles, ampliarlo, y se trata de ese proceso del pensamiento para la solución creativa de problemas. Este proceso es un proceso dinámico, es un proceso de mucha interiorización, de visión, de prevención, ¿sí? Debe de ser un proceso en el que podamos integrar las características que conocemos de nuestro grupo, pero también los contenidos esenciales, actitudinales, todos esos contenidos procedimentales y aquellas expectativas que tengamos como producto de nuestro aprendizaje. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta este proceso y para eso voy a explicar con mucha claridad los 4 pasos de este proceso creativo del pensamiento. Este es un proceso en el que va trascendiendo precisamente primero la preparación. La preparación, que es adentrarse en el tema, empaparse del tema, informarse de buenas fuentes y depurar todas aquellas ideas y contenidos que no nos sirven porque no tienen fundamento, porque nos confunden, y ir cerniendo, así como cernimos la harina, ¿verdad? Aquellos contenidos que son más importantes, más vastos. Entonces, para que podamos ser creativos, necesitamos preparar nuestros contenidos que sean esenciales y saber cuáles son los que vamos a profundizar, cuáles son los que vamos a llevar a nuestros alumnos a que tomen como, como resultado, ¿sí? Como pretexto para incidir en su pensamiento, ¿sí? Entonces, la preparación para un proceso de pensamiento creativo va a ser la base sólida, firme que vamos a poner. El número 2 es la incubación. Una vez que ya tengamos mucha información, que tengamos muy cargadas esas fuentes, ¿verdad? Esos archivos nutridos, esos videos claros, buenos que tenemos para poder llevar este proceso. Esas fuentes también dinámicas, también los recursos, ¿verdad? Todos esos boletines de ideas. Entonces, una vez que hemos relacionado, observado, recogido esas ideas, vamos a entrar en un proceso de incubación de las ideas, ¿sí? Esas ideas creativas se van a ir fraguando, ¿verdad? Y las vamos a ir acomodando porque siempre en nuestra preparación va a haber destellos, ¿verdad? De ideas, pero la incubación es cuando ya vamos eligiendo cuáles contenidos especialmente y con qué ideas las vamos a relacionar para trabajarlas, ¿sí? La tercera fase del proceso creativo es la iluminación. En esta fase ya aparecen con mucha claridad las ideas de las acciones que vamos a tener para practicar, para llevarlas a práctica, ¿sí? En la preparación, acuérdense que fueron todos los contenidos, ¿verdad? Todos los contenidos fundamentales, todas las fuentes.
La incubación fue la relación entre lo que queremos obtener, y la iluminación ya va a ser, voy a hacer esto, esta idea la voy a plasmar para este contenido, ¿sí? Entonces, aquí es cuando vamos a pensar qué es lo que se vende más, qué es lo que más le interesa al alumno, y eso es lo que voy a llevar a la práctica, ¿sí? Y el número 3 va a ser ya la ejecución, la práctica persistente, ¿sí? Voy a llevar a término, pues, mis ideas, ¿sí? Mis ideas. Y ahí es donde voy a decir, esto fue acierto, esto fue error, esto sí se pudo, esto no se pudo. Por eso, conforme vayamos teniendo ideas creativas, y las vayamos aplicando, vamos a saber cuáles funcionan y cuáles no, ¿sí? Y por eso va a ser muy importante evaluarlas para ver qué ideas fueron muy buenas y qué ideas fueron medianamente buenas y qué ideas realmente no son funcionales, ¿sí? Otra parte muy importante que quiero compartir con ustedes en este tema son cuáles son las habilidades en el proceso. En este proceso tenemos que tener como profesores ciertas habilidades y están, en este esquema están divididas en habilidades del pensamiento estructurado y en el cuadro verde, habilidades del pensamiento experimental o vivencial. Todo docente, ¿sí?, que desea ser creativo tiene que desarrollar estos dos tipos de habilidades. En el del pensamiento estructurado tenemos el perfil del profesor explorador, o sea, que es el que tiene la mente abierta, que busca, que no se conforma con lo mismo, que recoge información de aquí y de allá y que conceptualiza esos mensajes, esas ideas, las empieza a hablar de ellas, ¿verdad? Y está siempre atento con esas antenitas muy puestas para explorar, para ver. Tenemos también en las habilidades del pensamiento estructurado ese profesor juez, ¿verdad? Tenemos que ser ese juez que evalúa, que analiza, que controla, que jerarquiza, que decide. Esto es lo que me va a servir, esto es lo que quiero, esto es lo que les va a ayudar a mis alumnos, esto es lo que me interesa, ¿sí? Y por el otro lado, en las habilidades del pensamiento experimental, que son las prácticas, pues voy a tener a un maestro guerrero, ¿verdad? Que ejecuta, que lleva a cabo, que no se cansa, que resuelve problemas, que basa su acción en hechos concretos. Y también tenemos al artista, ¿sí? Que tenemos que ser artistas, jugar con nuestras posibilidades, ese profesor que genera hipótesis, que usa el humor, que es creativo, ¿sí? Y todo eso se va a ir combinando. Tenemos que tener nuestra parte de explorador, de guerrero, de juez y de artista. Irlas combinando para tener esas habilidades del pensamiento creativo en proceso. Espero que este pequeño spot del tema nos sirva, nos ilumine y sobre todo nos ayude a generar estas habilidades y también a tomar en cuenta estos 4 pasos en nuestra planeación, en nuestro desarrollo, nuestra ejecución y en nuestra evaluación en la práctica docente. Nos vemos. Hasta luego.